Bueno, ya creo que la mayoría ya arrancaron hace rato el año, pero bueno, nosotros empezamos este año aquí oficialmente hoy. Y hoy vamos a hablar de volver, de volver. Estamos volviendo a reunirnos. Hace 8 días hablábamos de volver, volver, volver. ¿Se acuerdan? Entonces, los que están sintonizados ya saben, los que no, pues los vamos a ubicar un poquitico en esto, ¿no? Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. ¿Se acuerdan? Yo llegaré hasta donde estés. Y también hay que saber perder. Hoy vamos a hablar de volver al amor. Vamos a volver, ¿cómo volver al amor, no? ¿Cómo volver a encender la llama del amor cuando se apagó? ¿No le ha pasado a ustedes que escuchan gente que dice, yo ya no le creo al amor, ya no creo en el amor, ya no vuelvo a amar, ya no voy a volver a sufrir gratis? ¿Y cómo encender la llama del amor cuando éste se ha enfriado? Cuando hubo amor y, aunque el dicho dice que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Eso es una esperanza que tenemos, ¿no? ¿Cómo volver a creer en el amor? ¿Cómo volver a ayudarle a alguien que ya no cree en el amor porque fue defraudado para que vuelva a amar? ¿Cómo recuperar la pasión en una relación en la que alguna vez existió el amor? ¿Cómo hacerlo nosotros, no? Esta es la invitación, como ustedes algunos ya lo saben, que el Señor le hace a su pueblo Israel y que nos hace a nosotros hoy, a través de su palabra en el libro de Malaquías, comenzando este nuevo año, de volver. O sea, siempre mi esposa dice que a veces se angustia cuando uno comienza un año y dice, ¿volver a lo mismo? ¿Volvemos a lo mismo? No, hay que volver a otras cosas, ¿no? Y es una oportunidad de volver a otras cosas, hacer otras cosas realmente. Bueno, ya hemos dicho tantas veces lo mismo, volver a hacer ejercicio, volver a comer bien, volver a no sé qué, a ser más juicioso. Pero bueno, por lo menos que haya intención, pero que haya cosas concretas. Y aquí el Señor en su palabra le dice al pueblo precisamente eso ahí en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, vuelvan a mí para que yo me vuelva a ustedes, dice el Señor. Vuelvan a mí. Es una relación que a veces se vuelve costumbre y se vuelve rutinaria, en la que pensamos que no tenemos que volver a nada, porque cuando el Señor le dice, ustedes leyeron y los que escucharon hace 8 días, dice, cuando el Señor le dice al pueblo, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, el pueblo le dice, ¿y en qué tenemos que devolvernos si es que siempre hemos estado? O sea, comenzamos el año en lo mismo porque siempre hemos estado y seguimos como estamos. Como estamos bien. El Señor les dice, ustedes tienen que volver a mí. No pueden seguir igual. Tienen que volver a mí para que yo me vuelva a ustedes, ¿no? Y Dios le recuerda a su pueblo precisamente eso. Entonces ya estaba analizando tantas cosas que envían por las redes y todo esto. Y hay unas que dicen, Dios te dice. Ahora, de paso, le digo, si usted compara donde dice que Dios te dice, asegúrese de que sí lo dijo Dios en la palabra, ¿no? Porque dice, Dios te dice que has pasado mal, que has sufrido, que te ha ido todo mal, ¿cierto? Pero Dios te dice que Él te ayudará, que Él te sustentará, que Él hará esto y aquello, ¿no? Y yo pensaba, eso parece más una lectura de un horóscopo que otra cosa, ¿no? Y lo peor es que escuché alguna vez algo muy interesante que decía, a veces la vida para nosotros es un suceso. Todo me sucede a mí, todo lo malo. Entonces, sí, pobrecito tú, te ha ido mal. El año pasado fue terrible, no te salieron las cosas. Pero Dios te dice que Él te ayudará, ¿cierto? Te sustentará. Y lo que escuché es que a veces la vida no es un suceso, sino un proceso. Lo que tú viviste es un proceso de lo que hiciste mal. Y si quieres que te vaya bien, tiene que empezar un proceso para que te vaya bien. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque el Señor le dice, yo me voy a volver a ustedes. Dios te dice que Él se volverá a ti. Ay, qué lindo y cómo, con milagros, con abundancia. ¿Y qué pide Dios de ti? Tranquilo, siga igual. El Señor dice, vuélvanse a mí. Si ustedes quieren que yo me vuelva a ustedes, tienen que... Ahora uno dirá, pero Dios entonces es como contestatario, ¿no? Lo que pasa es que Dios nunca se ha ido. Sencillamente que si usted se vuelve a encontrar que Dios sí está ahí. Sencillo, ¿no? Tiene que ver con esto. Por eso, como que todo me pasó a mí, me salió mal, soy víctima de las circunstancias, yo pobrecito de mí. No, ustedes seguramente están de acuerdo conmigo de que estamos viendo lo que vivimos porque fue consecuencia de los errores que cometimos. O, como dice el Señor, de creer que estamos cerca de Dios, pero ¿por qué tengo que volverme si siempre he estado ahí? Tú crees que estás cerca de Dios, pero estás lejos de Dios. El pueblo le dice así, Señor, ¿y cómo tengo que volver si estoy cerca? Siempre he estado aquí. Si el Señor le dijo que tenía que volver es porque está lejos. Ay, no me había dado cuenta. Pues bueno, empecé por darse cuenta que eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos, ¿no?
lo curioso, eso está en el capítulo 3, que me pareció que era como la esencia del libro de Malaquías, y una cosa importante es que ese es el último libro del Antiguo Testamento, que es muy lindo. Y cómo esa expresión, bueno, de hecho comienza el texto, el versículo 6 dice, yo soy el Señor que no cambio. Ah, qué maravilla. ¿Se acuerdan? Él no cambia. Entonces la idea era volver del autoengaño de creer que estamos cerca de Dios. Y segundo, volver a quien no cambia, con la seguridad de que no cambia. Eso lo vimos hace 8 días y qué bueno. Pero si ustedes, como sé que algunos ya lo han leído, y qué bueno, Enrico, por la retroalimentación, muy interesante. Es un librito, son 4 capítulos que están llenos de sarcasmo. Y este es uno de ellos, ¿no? ¿Y en qué debemos devolvernos si siempre estamos aquí? ¿Por qué nos pides que volvamos? Aquí estamos, o como la esposa le dice al esposo, usted está lejos, pero aquí estoy siempre, está aquí, el bulto está ahí por lo menos, ¿sí? Más o menos como lleno de sarcasmo, ¿no? Pero como comienza el libro es muy interesante. Vean cómo comienza el capítulo 1, versículo 1 y 2. Que es y recuerden, es un libro que parece que admite el sarcasmo. Aquí el Señor y sobre todo el pueblo. Dice, este es el mensaje que el Señor Dios de Israel por medio del profeta Malaquías. Mira lo que dice el versículo 2. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Y mire la respuesta del pueblo, por Dios. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Que nos has amado? ¿Cómo nos has amado? No sé cuántos de ustedes le han dicho al Señor así cuando las cosas salen mal, ¿no? Que el Señor me dice que Dios me ama, pero vea cómo estoy llevado. ¿De cómo es que el Señor me ama? Lleno de sarcasmo, ¿no? Volver a amar, como vamos a ver ahora, es volver a creer y a confiar en el amor. Y en este caso, en el amor de Dios. Es recuperar la pasión por la relación con Dios. Eso es volver. Esa pasión que nos impulsaba a buscarle todos los días en oración, en la lectura de la palabra, esa pasión que nos hacía estar con otros que aman al Señor, reunirme con ellos. Algunos, después de la pandemia, perdieron la pasión y se quedaron en casa y nunca más los volvimos a ver. Si acaso, y no sé si será así, los veremos en el cielo, pero nunca más los vimos. Volver a reunirme con ellos, a hablarle a todo el mundo de Dios, eso es volver al amor de Dios. Puede ser que como Israel pensemos que no necesitamos volver. ¿Pero por qué necesitamos volver? Siempre estamos aquí, Señor. Nos acostumbramos, nos autoengañamos, creyendo que todo va bien en nuestra relación con Dios, todo va bien. Yo me encomiendo a Él todos los días, a Chuchito, ¿cierto? Por eso debemos examinar en qué es que debemos volvernos a Dios. Y esto es lo primero que vamos a ver en este librito cortico. Las próximas semanas vamos a trabajar otros capítulos, otros textos también. Hoy examinaremos entonces el primer aspecto de los que Dios dice que debemos volver a Él. Volver a su amor. Volver a ese amor que Él nos tiene. Aunque algunos digamos, y Dios sí me ama de verdad. Tranquilo, si usted lo dice, Israel lo dijo hace rato, ¿de veras me amas? Y Enrico me hacía pensar en algo muy interesante. Como que detrás de eso está diciendo, pregúntele al Señor, ¿no es que Dios dijo que lo amaba? ¿No es que Dios dijo que no cambiaba? ¿A qué se les parece que dice allá? ¿Cierto? ¿No es que Dios dijo? Y esa palabra está ahí como detrás, ¿no? Todas las preguntitas que vamos a ver ahora también. Leamos desde el versículo 1 al 5, dice así. Este es el mensaje que el Señor Dios de Israel, por medio del profeta Malaquías, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos ha amado? ¿Nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero aborrecí a su hermano Esaú, o rechacé a su hermano Esaú. Y devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrían decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado pueblo con quien el Señor está siempre enojado. Cuando vean la destrucción de con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras
de Israel. Señor, gracias por tu palabra. Leíamos cómo cuando tú dijiste la palabra, muchos endemoniados fueron libres, muchos fueron sanos, Señor. Estamos aquí porque creemos en el poder de tu palabra. Por eso, Señor, que tu palabra, no solamente hoy, sino a través de este año, cuando la escuchemos, cuando la leamos, cuando la meditemos, nos hable, Señor. Y ese poder de tu palabra nos transforme, nos haga volver a ti y nos enseñe lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Es curioso, ¿no? Porque el diálogo del Señor con el pueblo comienza mal. Comienza mal. Es, ¿con qué nos has amado? El Señor le dice, yo los he amado a ustedes siempre. ¿De veras los has amado? ¿De qué manera? No, pues ahí cualquiera dice, como cuando uno le dice a la esposa o le dice a uno, ella uno, no, yo te amo. Y dice, ¿en serio? Pero es que no te nota, pero nada. Ahí empezamos mal. Porque ¿qué argumentos tiene usted para ir hablando? Nada. Y empieza mal, ¿no? El profeta comienza exhortando al pueblo a volver a recordar el amor de Dios. Es muy importante. A volver a confiar en el amor perfecto de Dios. Tal vez a Israel le suceda igual que a nosotros, sobre todo cuando las circunstancias se ponen mal, que eso es muy, muy corriente, muy seguido, muy cotidiano. Las cosas, estamos en un mundo imperfecto y las cosas no salen bien siempre, ¿no? Con la familia, con la economía, con nuestras emociones, con nuestros pecados. Las circunstancias se ponen difíciles y es ahí cuando dudamos del amor de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes? Eso es muy común. Israel le pasó lo mismo. Están mal. El Señor dice, yo los he amado a ustedes. Dice, ¿en serio? ¿Y cómo? Le preguntan al Señor. Y dudamos del amor de Dios. Consideramos el amor de Dios como algo mediático, que se tiene que ver ahora. Si Dios me ama, tiene que ser ya y que se vea, porque no se nota. Las circunstancias dicen que Dios no me ama, que dice que me ama, pero no se nota porque estoy mal, me abandonó, se descuidó de mí, algo pasó y Dios no sé, como que... Y nosotros diríamos hoy en día, Señor, no se nota que tú me ames, la verdad. La Biblia puede decir eso, los predicadores dirán eso, pero tu amor no se ve. Recordaba lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, que es muy lindo, dice, en esto consiste el amor. ¿Se acuerdan ustedes? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En eso consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos dio una demostración de amor tan impresionante que tenemos nosotros que siempre asombrarnos de eso. Tengo un librito que estoy leyendo ya hace rato de un otro que se llama Paul David Tripp, que se llama El asombro. Y él dice que todas las luchas que tenemos en la vida es porque perdemos el asombro. Y esa es una de esas. Perdemos el asombro, como cantábamos ahora. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nosotros pensamos que en la cruz, no, yo era malo, malo, malo. Pablo Escobar, pero yo soy malito, o sea, yo no tengo que pensar que era tan malo, ¿no? Entonces, como que no nos asombramos de lo que implicó para Jesús estar en mi lugar en esa cruz. Y el autor dice, perdemos el asombro por las cosas de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que para volver a Dios, lo que el Señor dice aquí es sencillamente, ustedes tienen que volver a creer que Dios es Dios. Volver a creer que Dios es Dios. Volver al amor de Dios es volver a asombrarnos de los límites con los que Dios nos puede o nos ha llegado a amar, para salvarnos, para perdonarnos y para no destruirnos, para no darnos lo que nos merecemos. A mí me parece que a veces los cristianos de hoy en día perdemos la dimensión de lo que sucedió en la cruz. Y qué buena esa canción. Yo no les dije que iba a predicar y me pareció increíble esa canción. Me gusta porque es eso. Nosotros nos olvidamos de lo que significó para Jesús ir a la cruz. Nos olvidamos de eso. Perdemos el asombro. Y entonces no entendemos cómo es que Dios puede amarme a mí, un ser que no lo merezco, que no he hecho absolutamente nada para que Él me ame. No hice nada para que Jesús tomara mi lugar. Por eso les decía, lo primero es que tenemos que volver a creer que Dios es Dios. Es volver a confiar y a creer en su amor. Confianza que perdemos cuando estamos mal. Cuando las circunstancias no salen como esperamos y dudamos de que de verdad Dios nos ame.
Eso nos suele suceder muchísimo. Las situaciones que ha vivido Israel, porque recuerden ustedes, Israel estuvo cautivo 70 años allá en Babilonia, todo en Israel quedó destruido y cuando vuelven, siguen, aunque reconstruyen las cosas, no lo hacen bien y por eso el Señor les dice que tienen que volver a Él. Pero lo que vivió Israel, al igual que vivimos nosotros, nos lleva a dudar de que Dios nos ame. Señor, ¿pero qué pasó? Si tú nos amaras, nunca debía pasar nada malo. Todo debía ser sabroso, como dicen por ahí, ¿no? Vivíamos bien, debíamos vivir bien sin ningún problema. Si Dios nos ama de verdad, pues todo debía estar bien. Ahora, si Dios está interesado en ayudarnos, o incluso de socorrernos, dudamos de eso, porque no puede ser, las cosas nos dicen que no. Incluso dudamos de que Dios tenga el poder para ayudarnos en nuestras circunstancias. No, Dios no tiene ese poder. Incluso algunos deciden acudir a otros poderes que de pronto les ayudarán. Ante la pregunta de Israel de que, ¿de veras nos has amado? El Señor dice, sí. Y les da el repaso ahí, dice, la forma como yo los amé a ustedes y como ustedes tienen que recordar es cuando yo escogí a Jacob en lugar de haber escogido a Esaú, que era el primogénito. Eso fue una muestra de amor. Que yo escogí a Jacob. Él recuerda, Señor, eso. Esa fue la muestra de amor. Yo me hice un pacto con ustedes de amarlos, de darles una tierra prometida, de cuidarlos, y eso es lo que ustedes han olvidado. Ese es el problema. Así como Israel olvidaba lo que Dios hizo al escoger a Jacob y sacarlos de la esclavitud, nosotros olvidamos lo que el Señor hizo en la cruz, que es mucho más grave. Porque allá entregó a su Hijo por nosotros. Eso le recuerda al Señor. Lo que Él hizo con sus antepasados en el pasado se nos olvidó. Y las circunstancias hacen que nos olvidemos del amor de Dios. Por eso, para volver a Dios hay que volver a creer que Él es así y que Él nos ama realmente y que hizo lo que hizo por nosotros, ¿no? La tendencia de Israel es a olvidar la mayor expresión de amor de Dios. Y esa también es nuestra tendencia. Creo que les he comentado, a mí me impresiona que hoy en día nosotros predicamos un cristianismo sin Cristo. Eso es una cosa absurda. Y a Cristo no lo mencionamos, lo que pasó en la cruz no lo mencionamos para nada. Y el Evangelio se convierte en una motivación, en un coach, pero Jesucristo para nada, para nada. A nosotros nos sucede lo mismo que a Israel, que cuando las cosas no salen como queremos, el amor de Dios depende de nuestras circunstancias. Si Dios me ama, todo bien. Si no me ama, se descuidó, ya no me amó el Señor. Nos olvidamos que la mayor expresión del amor de Dios por nosotros, ¿cuál fue? Entregar a su Hijo por nosotros en la cruz. Y eso lo olvidamos nosotros. Hoy en día, y esto yo cuando leí el texto, cuando dice que a Jacob escogí y a Esaú rechacé, yo creo que en ese tiempo ellos se quedaron con eso y está bien. Pero hoy en día, y es bueno que lo tengamos en cuenta, algunos más allá del amor de Dios, cuando leen un texto como esto dirían, ¿cómo así que el Señor escogió a Jacob y a Esaú lo rechazó? Y dirían, ¿Dios discrimina? ¿Dios va en contra de las ideologías de inclusión y de igualdad? ¿Por qué es que Dios rechazó a Esaú? Más que pensar y el asombrarse por el amor de Dios al escoger a Israel, se quedarían pensando y juzgando a Dios. ¿Por qué juzgó al pobre Esaú? Discriminador. Volver a creer que Dios es volver a confiar en su amor y a recordar. Él le dice, yo los elegí a ustedes, no por ningún esfuerzo humano, sino porque era por la misericordia y el amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Deuteronomio 7, 6 y 8, cuando el Señor le dice al pueblo después de sacarlo de la esclavitud. Quiero que recuerden y nunca lo olviden, que yo los elegí a ustedes no porque fueran el mejor pueblo, los elegí porque era el pueblo más miserable de todos. Y los elegí para glorificarme yo sobre ustedes. Y por eso les he mostrado mi amor. Es ahí donde tanto Israel como nosotros, para volver al amor de Dios, debemos volver a creer que Dios, que es soberano, y a confiar en que lo que Él hace es perfecto. Si Él escogió a Jacob y a Esaú no lo escogió, es porque Dios es Dios. Y otra vez, ¿pero por qué aborreció al pobre Esaú? Y ustedes recordarán también Romanos 9, cuando le dice, ¿y cómo le dirá la vasija al que la hizo? ¿Por qué me hiciste así? Y dice Pablo, ustedes son barro, no tienen el derecho a cuestionar a su creador, dice Pablo allí, ¿no?
Él dice, hay una brecha tan grande entre la arcilla y el material con el Creador que es injusto y no es sabio cuestionar a Dios. Y Dios no es que fuera injusto al rechazar a Esaú, de ninguna manera. Porque Israel o Jacob los dos estaban mal llevados. Simplemente Dios decidió escoger a Jacob. No es que Jacob dijo, es que Jacob es más bueno, entonces escojámoslo. Dijo, no, ustedes están igualiticos que Esaú. Él decidió sencillamente para glorificarse y para completar sus planes, elegir a Jacob y no tuvo en cuenta a Esaú para nada. Quien cuestiona a Dios tiene una imagen distorsionada de Dios. No lo conoce. Por eso tan interesante esto, ¿no? Volver a creer que Dios es Dios. Y debe volver a confiar en el amor de Dios, entender las dimensiones del amor de Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿quién eres tú? Para preguntarle a Dios y para cuestionarlo. ¿Quién eres tú? Por eso los seres humanos no podemos cuestionar a Dios ni pedirle cuentas de por qué fue que no tuviste en cuenta al pobre Esaú. Eso sería desconocer que Dios es Dios y que nosotros somos su creación. Y eso se nos olvida a veces. Frente al amor de Dios, nuestra actitud debe ser como la de Moisés, que llegó delante de Dios y ¿qué hizo? Inclinó el rostro, se quitó las sandalias porque estaba delante de Dios en un lugar sagrado. O como Job, que después de hablar mucho dijo, me tapé la boca y no pude hablar más porque estaba hablando cosas que no entendía. Era necio y se quedó callado. Y se arrepiente y que reconozcamos como Job que somos polvo y ceniza. No podemos caer en el error de contender con Dios, de acusarlo y menos querer corregirlo, como algunos piensan hoy. Volver al amor de Dios es volver a creer que Él es Dios y que nos ha amado con amor eterno y que prolongó sobre nosotros su misericordia. Malaquías le recuerda la promesa que el Señor hizo al pueblo, que ustedes serán, si ustedes se vuelven a mí, serán mi especial tesoro. Capítulo 3, versículo 17. Serán, pero para eso tienen que volverse a mí. Lo segundo que encuentro en este pasaje, porque, digamos, es muy interesante, porque a veces nos incomoda, por eso les decía que me inquieta cuando queremos que Dios nos ayude y entonces nos volvemos lastimeros. Señor, sí, mira, nada me salió bien, todo mal. Le decía, tranquilo, yo te ayudo, pero yo no he hecho nada. Yo, Señor, soy una mansa paloma, no he hecho nada. Dice, no, ustedes han hecho mal y tienen que volverse. Cuando el Señor dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, implica también volver a honrar el nombre de Dios, porque lo han deshonrado completamente. Y como que a ninguno nos gustaría que nos enrostraran eso, ¿no? Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo te hemos deshonrado? Y miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Ahí mismo en el capítulo 1, el resto del capítulo, vea lo que dice, así. Versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Y miren lo que sigue. No obstante, ustedes preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Señor, ¿pero y en qué? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces vuelven y preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Como querer, Señor, pero ¿cómo es que nos está diciendo que hemos deshonrado tu nombre? Que lo que te hemos ofrecido con sacrificio es contaminado, pero ¿cómo así, Señor? Como querer engañar a Dios, ¿no? Y ve lo que dice el Señor. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intentan dar miren lo que dice, intenten dar eso mismo, esos regalos a su gobernante y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. Si ustedes creen que no han deshonrado mi nombre y que no han ofrecido cosas contaminadas, denle eso al gobernante, a ver qué les va a devolver el gobernante. Adelante, versículo 9. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes,
Pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la tarde por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esta expresión que viene me pareció tremenda. De pronto no sé si alguien tiene Reina Valera, creo que Camilo la tiene, para que me acompañe. Dice el versículo 12 y 13. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense estar presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda a ustedes? Pregunta el Señor. La Reina Valera, ¿cómo es que dice Camilo? Dice, ustedes dicen, es despreciable, ¿no? Dice la expresión. Despreciable es del Señor, dice, es un fastidio este Señor. Es un fastidio contigo. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido con Dios así. Uy, Señor, es que estar contigo es un fastidio. Tremendo, ¿no? Por eso le dice, ustedes tienen que volver a mí. Ahora el Señor le está denunciando, pero no le está diciendo, no, los voy a castigar por esto, no. Le está haciendo invitación a que cambien de rumbo, a que vuelvan a Él y Él se volverá a ellos. Versículo 14. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. No solamente han deshonrado el nombre del Señor, sino le quieren hacer trampa. Le dice, Señor, aquí trae este carnero, esto, lo mejorcito. Y resulta que después le mandan uno hurtado, uno defectuoso. Volver al Señor, lo segundo es volver a honrar su nombre. Lo han despreciado. Y Él dice, si ustedes quieren volver a mí, tienen que volver a honrar mi nombre. Cuando volvemos a creer que Dios es Dios y volvemos a confiar que puede amarnos como dice que nos ama, aunque nuestras circunstancias nos muestren lo contrario, es volver a honrar el nombre del Señor que de alguna manera hemos despreciado. Claro, la denuncia ahí es fuerte, ¿no? Ustedes han despreciado mi nombre. Han sentido fastidio de mí, dice el Señor. La denuncia del Señor al pueblo es que han despreciado su nombre al punto de sentirle fastidio y de ofrecerle lo que les sobra. Si ustedes resumen, ¿qué sucede o cuál es la denuncia del Señor? Le están dando lo que les sobra, no lo mejor que el Señor espera. ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos deshonrado tu nombre? Le dice el pueblo. Y la respuesta del Señor es tajante. En que me han ofrecido lo que les sobra. No me han ofrecido lo mejor. Eso lo han guardado para ustedes. Un Dios que ha dado lo mejor de lo mejor y que lo manifiesta cuando dice, yo los he amado a ustedes, espera que le demos lo mejor, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor. Él les dio lo mejor al pueblo de Israel y a nosotros ha dado lo mejor. Ya más nos podía dar el Señor. Enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, más nos podía dar el Señor. Y Él pide entonces que le demos también lo mejor de nosotros. Pero ellos les han dado sacrificios contaminados, impuros. Antes de que ellos le preguntaran qué tenía de malos sus sacrificios, les dice, ofrézcaselo a su gobernante a ver cómo le va. Déselo a ellos a ver, déselo a la Diana a ver cómo le da. Hágale trampa a ver cómo le va. Y Israel llegó a considerar un fastidio, una carga, ofrecerle sacrificios a Dios y seguir los mandamientos del Señor. Un fastidio adorar a Dios, lo llegó a considerar Israel. El Señor está diciendo que deben volver a su amor, ofreciéndole lo mejor de lo mejor de su adoración, lo mejor de su actitud, lo mejor de su disposición. El pueblo se ofrecía a ofrecer sacrificios en adoración, dándole lo mejor. Eso lo esperaba el Señor. Y ellos deshonraron su nombre dándole lo que les sobraba.
y pretendían engañar al Señor. Aquí tengamos algo claro. Obviamente que nosotros sabemos que Dios no necesita nada de lo que nosotros le demos. Nada. Él sigue siendo Dios, lo adoremos o no. Oremos o no, Él sigue siendo Dios. Le demos el diezmo o no, Él sigue siendo Dios. A Él eso ni le quita ni le pone. Él es dueño del oro y de la plata, dice por allá en Ageo. Todo lo pertenece a Él. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habitan. Todo es de Él. Pero entonces, ¿qué quiere Dios cuando pide que le ofrezcamos sacrificios? Cuando le adoremos, ¿qué es lo que quiere? Que exaltemos su ego. ¿Qué es lo que quiere? Que le demos los diezmos. No. Él lo que quiere es lo que dice Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Él quiere saber es qué hay en tu corazón. Cuando Él pide que le demos sacrificios, adoración, que lo honremos, quiere saber dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Cuando adoramos al Señor, porque hemos vuelto a creer que Él es Dios y hemos vuelto a confiar en su amor, le ofreceremos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestra actitud. Nos acomodaremos, nos prepararemos y nos dispondremos a ofrecer el sacrificio de adoración con lo mejor. Porque algunos pensarán, no, es que está hablando desde la plata y todo. No, eso es muchísimo más que eso. Es mi vida. A mí me impresiona muchas veces cuando Jesús le decía a la gente, sígame. ¿Y qué decían los discípulos? Dejándolo todo, le siguieron. Eso era impresionante. Algunos dijeron, Señor, quiero primero que enterrar a mis padres. ¿Recuerdan? Digo, no, así no sirve. Es todo, síganme. Es todo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Volver a honrar su nombre es volver a darle lo mejor de lo mejor. No lo que me sobra, no lo que me sobró de tiempo. No es que yo oro al final de la noche porque es lo que me sobra y ya todo el día no me quedó tiempo para estar con el Señor. Entonces, a lo último, les contaba que yo cuando estaba en la universidad, hacía mi devocional en la noche. Cuando estudiaba en la noche y llegaba a hacer el devocional como a las 11 de la noche y por ahí a las 2 de la mañana me despertaba en el escritorio ahí durmiendo porque le daba el devocional al Señor en la noche. Lo mejor del Señor, de nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. No, es que yo me voy a dedicar a servirle al Señor cuando me jubile. No, ¿ya para qué? Ya usted no tiene fuerzas. No, es ahora. Cuando tienes fuerzas. Con los dones que me sobra. No, es que yo no tengo muchos. No, con los que tengas. Dar lo mejor. Volver a honrar su nombre es darle lo mejor al Señor. Es lo que Él espera. Por eso es que más adelante le dice, ustedes me robaron. Dice, ¿te hemos robado, Señor? Esa es otra pregunta, ¿no? Ustedes recuerdan ahí mismo en Malaquías 3, ¿no? Sí, en que no han pagado los diezmos, le dice el Señor. Y las ofrendas. Dios no necesita de eso. Pero Él quiere saber dónde está tu corazón. Él quiere saber si Él es lo primero en tu vida o no es lo primero en tu vida. Lo primero en todo, ¿no? Y no le damos lo que nos sobra. Ahora, lo lindo de todo esto es que se nos dice, si ustedes vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Si ustedes vuelven a mí a honrar mi nombre con sus sacrificios, y aquí hablando, que es un texto que ustedes conocen muchísimo ahí en el capítulo 3, que se nos dice, si ustedes dan todo, yo les voy a dar muchísimo. Versículo 8 dice el capítulo 3, debería pues estafar a Dios, sin embargo ustedes me han estafado, dice el Señor. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me correspondían. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Esta dice estafar, la otra dice me han robado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abrí. Y aquí viene lo bonito, ¿no? Dice, si ustedes vuelven a mí y me ofrecen los sacrificios, y vuelvo y digo, no solamente el dinero, es todo, mi tiempo, mis dones, mis recursos. Cuando le ofrezco mi vida para servirle a Él, dice el Señor, yo derramaré, abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, póngame a prueba, dice el Señor. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de los insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si nosotros le damos al Señor lo mejor, honrándolo a Él, yo quiero animarlos a que piensen por lo menos en esto.
un recurso que todos tenemos, por igual, el tiempo. De eso que el Señor espera que le demos, ¿cuánto le das tú? Diariamente, lo que te sobra. No hablemos de plata, hablemos de ese recurso que todos tenemos las mismas 24 horas, todas. Ese cuento de que es que, ay, usted tiene tiempo más que yo, a mí no me alcanza el tiempo. No, es que a mí me dieron 25 horas y usted 24. No, igual. ¿Cómo las administramos? El Señor dice, ¿ustedes quieren volver a mí? Tienen que ofrecer sacrificios. ¿Qué tiempo le damos al Señor? Para leer su palabra, para orar de otros, a otros del Señor. Eso es lo que el Señor dice de esto, ¿no? Y ahí está la promesa. Si ustedes me ofrecen lo mejor de lo mejor, si lo volvemos a honrar y honrar su santo nombre, dándole lo mejor de nosotros, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición y no tendremos lugar donde guardarla. El Señor hará prosperar nuestras cosechas, nuestros negocios. Seguramente nos abrirá muchas posibilidades, multiplicará los dones, habilidades y talentos. Todo porque nuestro corazón está enfocado en Él, honrarlo a Él con todo, dándole lo mejor de lo mejor. Cuando volvamos al Señor, cuando volvamos al amor del Señor, a honrar su nombre, Él se volverá a nosotros y todo lo que hará será traernos bendición. Pero solamente hasta que nos volvamos a Él. Nos dará tanta bendición, como dice ahí, al punto que otros nos envidiarán. ¿Serán ustedes tierra deseable? La gente dirá, ¿y ustedes cómo es que son? Queremos estar con ustedes porque Dios está con ustedes. Yo no sé cómo empezamos el año cada uno de nosotros. Quizás algunos están empezando con circunstancias difíciles. No sé si alguno está comenzando el año porque ha dudado del Señor. Por eso escuchamos estos días a alguien que decía que no había vuelto a reunirse porque estaba bravo con Dios. Bueno, afortunadamente tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero algunos de pronto dicen, no, yo estoy bravo con Dios porque en las cosas no ha salido. Dios no me ama, diría alguno. Creemos que Él se olvidó de nosotros, que me mintieron cuando me dijeron que me amaba el Señor y nada de nada, y que me dejó solo con mis problemas. Recuerda esto, que el amor de Dios no consiste en que Él solucione todos tus problemas. Su amor consiste en que envió a su Hijo a morir por ti. Tienes que volver a creer que Él es Dios y que puede amar de esa manera que para nosotros es asombroso, increíble. ¿Cómo es que Dios puede amarnos así si no lo merecemos? A confiar en su amor, a confiar en sus promesas. Y esto que me gustó, a volver a creer que Él no cambia. Así comienza el versículo 6. Yo soy el Dios de Israel que no cambio. Y es una seguridad que tenemos. Siempre pienso en esto, ¿no? Porque uno vive con personas humanas todas, y hay personas con las que uno llega al trabajo o se levanta y ¿cómo amanecería hoy? ¿Cierto? Hay algunos que uno se levanta y tiene la cobija lista para tirársela al otro porque de pronto quién sabe cómo. El Señor no, Él es el mismo, Él no cambia. ¡Qué maravilla! Volver al amor de Dios es volver a honrar su nombre, darle lo mejor de mi vida, todo lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi adoración, con la mejor disposición, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mis dones, de mis talentos. Él debe ser el primero en mi vida. Eso es volver al Señor. Y ahí es donde el Señor dice, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes y habrá esa bendición tan grande. Por eso la invitación para nosotros este año es, volvamos al Señor. Nuevamente volvamos al Señor. Otra vez, cuidado con el que pronto dice, pero yo no tengo que volver, yo siempre he estado ahí. Tranquilos, ya lo dijeron hace 2500 años aquí en este librito. Ya lo dijo Israel. ¿Y en qué tenemos que volvernos? Mejor no le preguntemos eso, porque si el Señor dice en qué tenemos que volvernos, vamos a decir, han deshonrado mi nombre, no han creído en mi nombre, y una cantidad de cositas que venimos a ver más adelante, ¿no? Más bien preguntémosle, Señor, ¿en qué debo volver? Si tú crees que yo debo volver, muéstrame en qué debo volver. ¿Qué tal si oramos? Voy a pedirles que inclinen su rostro un momentico ahí, donde están, de lo que el Señor nos ha hablado, que el Señor nos bendiga, nos enseñe. Señor, gracias por tu palabra esta mañana.
que nos recuerda, Señor, cuánto nos amas. Tal vez, Señor, algunos de nosotros estamos dudando de tu amor. Quizá haya personas que estén viviendo circunstancias que nos han llevado a dudar del amor que tú nos tienes, Señor. Pero esta mañana hemos cantado de tu amor. Hemos cantado, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz, que no podemos entender ni nunca sabremos lo que te costó en esa cruz estar por nosotros. Nunca lo sabremos, Señor. Gracias por recordarnos a través de este pasaje, de este libro del profeta, que así como amaste a Israel, a nosotros hoy también nos dice, yo te he amado. A veces lo olvidamos, Señor. Y el motivo por el cual comenzamos un año nuevo, con esperanza, Señor, aunque las circunstancias quizás no lo muestren, es que Jesús murió en la cruz y resucitó victorioso para darnos vida nueva. Y como dice el apóstol, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros somos nueva criatura, Señor, para caminar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este nuevo año, por una nueva oportunidad que nos das para caminar contigo. Padre, gracias. Permítenos siempre recordar tu amor, Señor. No permitas que las circunstancias nos hagan dudar de ese amor. No permitas, Señor, que olvidemos cuánto es que nos amas, que nos asombremos de quién eres tú, Señor. Que solo tú puedes amar de la manera, Señor, como nos has amado. Un amor que nosotros no podemos dar, pero sí podemos experimentar. Señor, seguramente como Israel, nos avergonzaríamos de las maneras como hemos deshonrado tu nombre. Nos habremos quedado callados y no hemos hablado de ti. Te hemos deshonrado, Señor, dejándote para lo último en nuestra vida. Pero gracias por esta oportunidad que nos das de volver a ti, Señor. De volver a honrarte, Señor. De adorarte, de darte adoración como lo hemos hecho esta mañana y como lo vamos a hacer ahora. Adorarte, Señor, cantarte con alegría, con convicción, con gozo, con la mejor disposición de estar juntos, de reunirnos para que tu iglesia, Señor, se fortalezca, para que otros te conozcan, Señor. Señor, que podamos honrarte con nuestro tiempo, dándote lo mejor de lo mejor, Señor. Cada semana, cada día, que te podamos dar lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, para buscarte en tu palabra, en oración, para hablar de ti, Señor, para buscar oportunidades para honrar tu nombre. Señor, gracias por tu palabra que nos bendice. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a volver a ti, para que tú te vuelvas a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y nos das una oportunidad de lo que hiciste con Israel hace 2500 años, lo estás haciendo con nosotros también, invitándonos a volver a ti, Señor, a adorarte, Señor, invitándonos a volver a caminar contigo. Señor, mira a cada uno de los que estamos aquí, de los que están allí conectados en casa, de los que seguramente escucharán esta grabación, que seas tú quien nos muestre, Señor, cómo y en qué debemos volver a ti, Señor, para poder seguirte y adorarte como tú, Señor, mereces. Gracias por tu palabra, Dios.